Hola, comunidad de Crónicas del Miedo. Bienvenidos una noche más a este rincón oscuro de relatos malditos. En esta ocasión, nos adentramos en la selva profunda, donde las voces de los ancestros aún susurran entre los árboles. Hay criaturas que no pertenecen a este mundo, invocadas por quienes dominan antiguos saberes. Pero cuando esos poderes se liberan, ni los sabios están a salvo. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen. Estás escuchando Crónicas del Miedo. Historia 1. El guardián de la selva. El castigo de los profanadores. Mi nombre es Artemio Salazar. Soy conductor del tren que recorre la selva de Campeche. En mi trabajo he visto muchas cosas extrañas, pero ninguna como lo que voy a contar hoy. Hace unos días hallamos restos humanos cerca de las vías, cubiertos de sangre seca y tierra. A su lado había armas oxidadas aún cargadas, como si esperaran una batalla que no ganaron. Esa escena me devolvió un recuerdo enterrado, uno que siempre me persigue en silencio. Hace más de 50 años, yo vivía en un pequeño poblado maya perdido entre los árboles. Nuestro pueblo era humilde, pero rico en cultura, tradiciones y conexión con lo espiritual. Desde niño escuché historias del Chewinik, una criatura sagrada y temida por todos. Decían que era el espíritu protector de la selva, un monstruo que devoraba a los profanadores. Solo los brujos mayores sabían cómo invocarlo y cómo mantenerlo dormido. Todo cambió cuando llegaron unos extranjeros, blancos, rubios, poderosos. Los llamaban güeros. Compraron tierras cerca de un sitio sagrado y construyeron una mansión con guardias armados. Se presentaron como exploradores, pero en realidad eran saqueadores de ruinas mayas. Cada día regresaban con figuras, códices y tesoros que pertenecían a nuestros antepasados. Nadie podía detenerlos. Tenían contactos con el gobierno y la policía. Además de robar, humillaban a nuestra gente, nos trataban como salvajes y esclavos. Los abuelos decían que los dioses estaban molestos, que la selva estaba empezando a llorar. Pero ¿quién se atrevería a enfrentar a hombres con armas, poder y protección estatal? Los brujos del pueblo sabían que el tiempo se acababa y que había que hacer algo urgente. Una noche sin luna, decidieron invocar al Chewinik, sin saber lo que desatarían. El cenote sagrado fue el lugar elegido, un pozo profundo donde el mundo se une al inframundo. Allí se reunieron los sabios con túnicas blancas y collares de piedra, rodeando el agua. El elegido para canalizar al espíritu era un joven valiente llamado Itzae, hijo de un brujo. No moriría, pero debía lanzarse al fondo del cenote para ser poseído por el guardián. Era un sacrificio simbólico, pero la selva nunca acepta ofrendas sin consecuencias. Los cantos comenzaron en lengua maya y el ambiente se volvió espeso, como cargado de energía. Las ramas crujían solas, los animales guardaban silencio y el viento se detenía a escuchar. Itzae se lanzó al agua sin miedo y por un momento solo hubo calma, demasiada calma. Los brujos temblaban, temiendo haber fallado, hasta que el cenote explotó en un rugido infernal. Del agua emergió el Chewinik, rojo, peludo, gigantesco, con los pies al revés y sin huesos. Su bastón era un tronco de árbol, y su mirada era de odio ancestral, de hambre contenida. Los brujos le hablaron en maya, explicándole que lo habían llamado por una causa justa. Le señalaron a los güeros, ladrones de templos, destructores de la memoria de su pueblo. El Chewinik no respondió, solo sonrió, mostrando colmillos tan largos como un machete. Con un rugido que hizo temblar los árboles, emprendió camino hacia la mansión maldita. Atravesó la selva con una velocidad inhumana, moviéndose entre raíces y sombras. No atacó animales, ni campesinos, ni ancianos. Sabía perfectamente a quién buscaba. A su paso, la selva lo abría y cerraba como si lo protegiera del mundo humano.
Tras horas de caminata, llegó frente al muro blanco de la casa de los extranjeros. Golpeó la puerta metálica con su bastón y ésta se partió como una galleta seca. Los guardias salieron alertados, creyendo que era algún animal grande o un ataque común. Lo que vieron los dejó paralizados. Una criatura de casi 3 metros cubierta de pelo rojo. Intentaron dispararle, pero las balas no le hacían daño, simplemente se hundían sin herirlo. El Chewinix se abalanzó sobre ellos, los levantó con una mano y los partió en 2. Sus cuerpos cayeron entre arbustos y la tierra absorbió su sangre como si la reclamara. Dentro de la casa, los saqueadores escucharon el caos y corrieron en todas direcciones. Gritaban en inglés y en alemán, llamaban por radio a una ayuda que nunca llegó. Uno por uno fueron alcanzados por el guardián, que los despedazó con una precisión brutal. Algunos intentaron esconderse en sótanos, pero ni las paredes los protegieron. El Chewinix cumplía su misión: castigar a los que roban lo sagrado de la selva. La mansión ardía en sangre y silencio, mientras la criatura devoraba corazones aún calientes. Pero su hambre no cesó. No era solo justicia lo que buscaba, era venganza de siglos. Salió de la casa y siguió caminando, ignorando los ruegos de los brujos que lo esperaban. Intentaron devolverlo al cenote, realizar el ritual inverso, pero ya era demasiado tarde. El Chewinix no quería dormir. Quería reinar nuevamente en su selva ancestral. Llegó al cenote rugiendo como un volcán y encontró a los brujos esperando con temor. Ellos cantaron con fuerza, pidiéndole regresar, prometiéndole descanso y respeto. El monstruo no escuchó. Lo único que quería era venganza por haber sido usado como arma. Saltó sobre ellos con furia, partiendo cráneos, desgarrando cuerpos con sus garras negras. Solo uno sobrevivió, un muchacho que se escondió tras una roca, sin respirar. Ese muchacho fui yo. Temblaba, lloraba, sintiendo el alma desgarrarse con cada grito. Vi cómo mi maestro caía, cómo sus ojos se apagaban entre lodo y hojas mojadas. El Chewinix, satisfecho, bostezó. Se estiró como un jaguar viejo y se internó en la selva. Jamás volvió a ser visto. Pero a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, aún se oyen sus pasos, esperando que alguien más se atreva a romper el equilibrio. Historia 2. El Códice del Hambre. La advertencia que nadie leyó. Mi nombre es Celestino Chan. Tengo 67 años y fui arqueólogo antes de retirarme en un rancho olvidado de Yucatán. Nunca creí en maldiciones ni en criaturas sobrenaturales, hasta que toqué aquel códice maldito. Trabajé para el Instituto Nacional de Antropología y pasé años entre piedras rotas y huesos antiguos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que desenterramos en la región de Espujil. Fue el día que descubrimos la historia prohibida del Chewinix, escrita en sangre y desesperación. Nos enviaron a investigar una serie de cavernas que no aparecían en los mapas oficiales. Se decía que ningún lugareño quería acercarse, que los animales evitaban ese lugar sagrado. El gobierno quería hacer un nuevo acceso turístico y nosotros debíamos verificar el terreno. Yo, como líder del equipo, ignoré las advertencias de los ancianos del pueblo cercano. Ese lugar no se abre, decían. Ahí duerme el hambre de la selva. Entramos con linternas, mochilas y arrogancia. No teníamos idea del error que cometíamos. La caverna era profunda, húmeda, con murales mayas en cada rincón y un silencio inquietante. Uno de mis asistentes tropezó con una roca hueca. Debajo estaba el códice. Era antiguo, de piel curtida, y aún conservaba pigmentos rojos que parecían sangre fresca. Los símbolos eran distintos, grotescos, como si algo más que humanos los hubiera trazado. Lo llevamos al campamento, emocionados por el hallazgo, sin saber lo que habíamos soltado. Esa noche, mientras lo estudiábamos, el aire se volvió espeso. El viento dejó de soplar.
La selva, que siempre murmuraba, cayó en un silencio absoluto que nos heló la sangre. Ignoramos los escalofríos y seguimos leyendo, intentando traducir el códice por partes. Una frase nos detuvo. Aquel que lea estas líneas llama al que no debe despertar. Rompimos el ritual del olvido con nuestra curiosidad y la selva lo supo de inmediato. No lo entendimos en ese momento, pero el Chewinik había escuchado nuestro llamado. Esa misma madrugada, el guía local desapareció sin dejar rastro, ni pisadas, ni sangre. Al día siguiente, uno de mis colegas amaneció colgado de los árboles, con los pies al revés. Parecía una advertencia. El códice no mentía. Lo habíamos desenterrado con nuestras manos. Decidí irme. Intenté convencer al equipo de abandonar la excavación, pero nadie me escuchó. Los científicos son tercos cuando huelen fama, y el códice prometía publicaciones mundiales. Yo me marché con el códice escondido entre mis cosas, temblando como si alguien me mirara. En la estación de autobuses me interceptó una mujer anciana, con rostro tallado por los años. «Ya no puedes escapar», me dijo. «Él ya te huele, y no perdona a quien lo molesta». Volví a casa, pero el descanso nunca regresó. Por las noches oía crujir la tierra bajo mi cama. Las paredes susurraban en maya antiguo, aunque yo vivía solo y sin libros en casa. Mi perro, fiel compañero, murió de miedo una madrugada. Tenía los ojos abiertos pero vacíos. Encendí velas, recé, lloré, y finalmente decidí buscar a los ancianos del pueblo de Expugil. Ellos me recibieron en silencio, sabiendo que traía al monstruo pegado a mi sombra. Uno de ellos, el más viejo, me hizo arrodillarme y me obligó a entregar el códice. «Ya no puedes quedártelo», dijo. «Lo que has leído no se puede desleer». Organizaron una ceremonia en lo profundo de la selva, donde el aire no llegaba nunca. Pusieron el códice en una urna de piedra y la hundieron en un cenote maldito. Mientras rezaban, el suelo tembló, como si algo se revolviera en lo profundo. Regresé al hotel con la sensación de haber cerrado el ciclo, de haber reparado el daño. Dormí por primera vez en semanas. Pero a las 3 de la mañana, el grito me despertó. Era un rugido seco, potente, que venía desde el centro de la tierra misma. Me asomé por la ventana y lo vi. Una silueta roja, gigante, arrastrando un tronco enorme. El Chewinik había salido y sabía perfectamente quién lo había llamado. Corrí, pero a cada paso el bosque parecía moverse para retenerme. El suelo se hundía, las ramas se cerraban, como si la selva misma lo guiara hacia mí. Me refugié en una iglesia abandonada, donde solo quedaban santos decapitados por el tiempo. Allí esperé, llorando, temblando, rezando en todos los idiomas que conocía. Y cuando por fin lo oí respirar detrás de mí, supe que ya no podía escapar, pero no me mató. Me observó con desprecio, como quien huele a miedo seco y rancio. Sus ojos eran 2 carbones encendidos, y sus pies, al revés, dejaban huellas hacia adelante. Me habló en una lengua que no entendí, pero que me hizo sangrar por los oídos. Luego se giró y caminó hacia la selva, dejando marcas en la tierra que nunca desaparecieron. Aún hoy, esas huellas están en ese lugar, y nadie, absolutamente nadie, se atreve a pisarlas. Me dejaron vivir, pero no libre. Desde entonces, cada vez que alguien toca un códice antiguo, cada vez que un turista roba una piedra de un templo maya, el Chewinik despierta un poco. Yo lo siento, lo sueño, lo escucho caminar alrededor de mi casa cuando la luna está oculta. He pasado mi vejez encerrado, escribiendo esto como advertencia para quienes buscan fama. El hambre de la selva no se sacia, solo duerme entre hojas y sangre antigua. Historia 3. La venganza del espíritu rojo, el juicio de los güeros. Mi nombre es Lucindo Chan y tengo 80 años.
He vivido toda mi vida en un poblado maya escondido en Campeche. Aquí nací, crecí y he visto más muerte de la que quisiera recordar. Pero hay un evento que jamás olvidaré. No por miedo, sino porque la selva misma parece recordármelo cada vez que sopla el viento. Fui testigo del despertar del Chepinik, el guardián rojo que castiga a los profanadores de la tierra. Y aunque han pasado décadas, su sombra sigue rondando cerca de donde habito. Aquellos tiempos eran distintos. No había turismo ni carreteras, solo árboles, ruinas y respeto por lo sagrado. El equilibrio era frágil, pero se mantenía gracias a los sabios, nuestros brujos mayas. Ellos conocían los secretos de la selva, hablaban con los espíritus y protegían el alma del pueblo. Pero cuando llegaron los extranjeros, los güeros, todo se rompió como barro seco en lluvia. Su codicia fue la chispa que encendió la furia ancestral que dormitaba bajo nuestros pies. Los güeros llegaron con sonrisas, armas y papeles falsos que les daban poder sobre nuestras tierras. Compraron una zona cercana a unas ruinas sagradas y construyeron una mansión de muros altos. Llenaron ese lugar de guardias, generadores, luces eléctricas y excavadoras. Cada día saqueaban figuras, códices y vasijas que para nosotros eran herencia y espíritu, y cada noche bebían y se burlaban de los dioses que habitaban esas piedras antiguas. Nuestro pueblo vivía con miedo, el gobierno no nos escuchaba y los policías eran cómplices. Los ancianos decían que si el hombre ya no podía impartir justicia, lo haría la selva. Así, una noche sin luna, los brujos se reunieron en secreto en el cenote sagrado del pueblo. Ese lugar no es solo un pozo de agua, es la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Allí decidieron invocar al Chewinik, un espíritu que solo responde al llamado del dolor profundo. Yo estuve ahí. Era joven, pero ya ayudaba a los sabios en los rituales más antiguos. Trajeron al centro del círculo a Itzae, el hijo del brujo mayor, un joven valiente de 20 años. Él sería el canal del espíritu, un sacrificio simbólico que permitiría su manifestación. No moriría, pero debía sumergirse en el cenote, entregarse al espíritu y dejarlo fluir en él. Sabía lo que arriesgaba, y aún así, aceptó con los ojos abiertos y el corazón firme. Los brujos comenzaron a cantar en lengua maya, dibujando símbolos con varas sobre el suelo. La energía era tan densa que el aire temblaba. La selva entera parecía contener la respiración. Itzae fue liberado de sus ataduras y tras una bendición, se arrojó al agua sin dudarlo. El silencio duró demasiado y algunos comenzaron a pensar que el ritual había fallado. Pero entonces el agua estalló como si el cenote rugiera desde sus entrañas. Emergió una figura enorme, peluda, de color rojo intenso, con colmillos y ojos dorados brillantes. Tenía los pies al revés, el rostro desfigurado por la ira, y en su mano un tronco como bastón. Era el Chewinik, no una leyenda, no un mito. Era real, y estaba hambriento. Los brujos se arrodillaron, temblando, mientras uno de ellos le habló en lengua antigua. Le explicó que los güeros habían roto el equilibrio y que el pueblo pedía justicia. El Chewinik no respondió, solo miró con desprecio y gruñó como si recordara viejas heridas. Se volvió hacia la selva y caminó con paso firme, como si ya supiera dónde estaban sus presas. La selva no lo detenía. Al contrario, lo guiaba entre árboles y raíces sin hacerle daño. Durante horas avanzó, ignorando a mayas, animales y cualquier ser vivo inocente, hasta que finalmente llegó a la mansión blanca que brillaba como una herida entre la maleza. El muro era alto, con alambre y cámaras, pero nada de eso detuvo al espíritu rojo. Golpeó la puerta de hierro con su bastón y la redujo a fragmentos en un solo golpe. Los guardias salieron armados hasta los dientes y se congelaron al verlo frente a ellos.
Intentaron disparar, pero las balas no surtieron efecto alguno sobre su cuerpo monstruoso. Uno a uno fueron destrozados con garras y mordidas que dejaban solo vísceras y silencio. Dentro de la mansión, los güeros intentaron huir, pero no había escapatoria. Corrieron por los pasillos, se atrincheraron en habitaciones, rezaron en idiomas extranjeros. El Chewinnig no mostró compasión. Arrancó puertas, destrozó paredes y los atrapó a todos. Los cuerpos fueron hallados sin ojos, sin corazones, como si su alma hubiera sido devorada. La mansión ardía de sangre y terror, y el monstruo aún no estaba satisfecho. La criatura salió del lugar y volvió a internarse en la selva, desobedeciendo a los brujos. Su misión había sido cumplida, pero ahora era libre, y su hambre ya no tenía límite. Comenzó a matar a todo aquel que no reconocía como parte del pueblo maya. Aunque distinguía entre inocentes y culpables, su rabia lo hacía impredecible. Y los sabios se dieron cuenta demasiado tarde. No podían controlarlo. Organizaron un nuevo ritual en el cenote para sellarlo de nuevo en las profundidades. Pero el Chewinnig los olió desde lejos y se adelantó con una velocidad aterradora. Llegó rugiendo como una tormenta y antes de que pudieran reaccionar, ya los atacaba. Los ancianos cayeron uno a uno, degollados, mutilados, como hojas bajo el machete. Solo yo sobreviví, escondido detrás de una roca, sin moverme, sin respirar. Cuando todo acabó, el monstruo lanzó una carcajada profunda y después un largo bostezo. Dijo en voz baja que estaba cansado, que ya había comido suficiente por ahora. Luego caminó entre los árboles, perdiéndose como una sombra roja en la espesura. Desde entonces, nadie ha vuelto a invocar al Chewinnig y el cenote permanece sellado. Pero cuando alguien profana las ruinas o la selva, su nombre vuelve a escucharse entre los árboles. Gracias por acompañarnos en estas 3 historias que nos recuerdan que la selva no olvida. El Chewinnig sigue ahí, esperando entre las sombras, escuchando el llamado de quienes profanan lo sagrado. Si alguna vez visitas un cenote, una ruina o un templo abandonado, respeta, porque lo que despiertes ahí no siempre vuelve a dormir. Nos escuchamos en la próxima entrega de Crónicas del Miedo.